Tengan muy buenos días. Ahora vamos a resolver un ejercicio acerca de capacitores y el ejercicio dice lo siguiente. El interruptor del circuito mostrado en la figura se mantiene cerrado durante un largo tiempo y se abre en el instante t igual 0. Literal A. Encontrar el voltaje VO que está marcado aquí para un tiempo mayor que 0. Y literal B. ¿Qué porcentaje del valor inicial de la energía almacenada en el circuito ha sido disipada 60 milisegundos después de haberse abierto la llave? Y la llave es esta. Lo que quiere decir es de que el circuito va a estar cerrado aquí en tiempos menores a 0 y va a estar abierto un tiempo muy largo. Por lo tanto, estamos diciendo que los capacitores se van a cargar completamente. Entonces, cuando un capacitor se carga completamente, este se comporta como un circuito abierto. Entonces, para poder analizar bien el voltaje de los capacitores, necesitamos armar un dibujo donde podamos ver cuál sería la forma del circuito cuando estos capacitores se sustituyen por un circuito abierto. Por lo tanto, tenemos ahora el siguiente. Entonces, si analizamos esto, vamos a ver que tenemos un circuito de una única malla con tres resistencias, una de 15K, una de 20K y una de 40K. Entonces, si queremos obtener cuánto es el voltaje del capacitor en tiempos menores a igual 0, después de que ha pasado mucho tiempo y está completamente cargado, simplemente tenemos que calcular cuánto es el voltaje de esta resistencia para el primer capacitor y de esta otra resistencia para el segundo capacitor, ya que serían el mismo voltaje. Por lo tanto, vamos a armar un divisor de corriente. Entonces, el voltaje para el capacitor 1 va a ser igual a los 15 voltios, que es de la fuente de voltaje, multiplicado por la resistencia, cuyo voltaje es el mismo del capacitor, que en este caso son 20K. Y lo vamos a dividir entre la suma de la resistencia, que sería 15K más 20K más 40K. Entonces, ya operando eso, vamos a tener que el voltaje del capacitor 1 va a ser igual a 4 voltios. Eso sería para el capacitor 1. Ahora para el capacitor 2 vamos a tener que el voltaje del capacitor 2 va a ser igual a los 15 voltios, que son de la fuente de voltaje, multiplicado por la resistencia, que tiene el mismo voltaje que el capacitor, que en este caso es la de 40K. Luego dividido entre la suma de la resistencia. Entonces, esto nos va a dar como resultado 8 voltios. Entonces, este sería el voltaje del capacitor para tiempos menores que 0. Y este sería el voltaje del capacitor 2 para los tiempos menores que 0. Ahora, ya teniendo el voltaje del capacitor, tenemos también el voltaje inicial de cada uno de los capacitores cuando se vaya a abrir el interruptor. Por lo tanto, ahora vamos a analizarlo cuando se abre el interruptor, y ahora quedan nada más los capacitores conectados. Ya abriendo el interruptor, el circuito queda de la siguiente manera. Quedan los capacitores y las resistencias. Es importante ver de que esta malla y esta otra malla trabajan independientemente una de la otra. ¿Por qué? Porque están unidos nada más por un único nodo. Por lo tanto, no hay transferencia de corriente desde esta malla ni esta otra. Entonces se van a analizar los capacitores de manera independiente. Entonces, en primer lugar, tenemos un circuito serie con un capacitor y una resistencia. Entonces queremos determinar el voltaje con respecto al tiempo del capacitor 1. Entonces, ya existe una expresión que nos da esto, y es la siguiente. Entonces, vamos a tener que el voltaje del capacitor 1 con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje inicial del capacitor 1. Vamos a poner inicial del capacitor 1 multiplicado por e elevado a la menos t sobre tau. Ahora, eso sería para el capacitor 1. Entonces, para poder nosotros poner la expresión que determina este voltaje, necesitamos primero calcular el tau para el capacitor 1. Entonces, tau de capacitor 1 va a ser igual a la resistencia del capacitor 1, que en este caso sería 20
por 10 a la 3 ohmios multiplicado por la capacitancia, que sería igual a 5 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces tau nos va a dar igual a 1 sobre 10 segundos. Entonces, ya teniendo el tau del voltaje 1, vamos a escribir ahora sustituyéndolo. Entonces, ya sustituyendo el valor de tau, vamos a tener que el voltaje 1 con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje inicial del capacitor 1. El voltaje inicial es el que calculamos anteriormente, que son 4 voltios. Esto multiplicado por E elevado a la, ya sustituyendo tau, nos va a quedar a la menos 10T. Entonces, esta sería la expresión del voltaje del capacitor 1. Ahora vamos con el capacitor 2. Entonces vamos a tener que el voltaje de 2 con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje inicial de 2 multiplicado por E elevado a la menos T sobre tau. Entonces, esto también tendría un tau distinto. Entonces, tau 2 va a ser igual. En este caso sería la resistencia de 40, que sería 40 por 10 a la 3 ohmios multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces el tau 2 nos va a dar igual a 1 sobre 25 segundos. Entonces ahora sustituimos el valor de tau en la expresión y el voltaje inicial del capacitor 2, y nos va a quedar que el voltaje de 2 con respecto al tiempo va a ser igual a 8 voltios multiplicado por E elevado a la menos 25T. Ahora ya tenemos las expresiones que nos dan los voltajes de los capacitores para este circuito. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos calcular la expresión para el voltaje VO. Entonces, para hacer eso vamos a hacer vamos a sumar los voltajes en una trayectoria cerrada desde el punto positivo hasta el punto negativo. Entonces vamos a tener que V sub O para tiempo, esto es para tiempos mayores que 0, va a ser igual al voltaje del capacitor 1 con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor 2 con respecto al tiempo. Entonces, ya teniendo eso, vamos a tener nada más que el voltaje V sub O va a ser igual a la sumatoria de las dos expresiones que ya hemos calculado. Entonces nuestro V sub O va a ser igual a 4 por E elevado a la menos 10T más 8 por E elevado a la menos 25T. Entonces ahí ya tenemos calculado nuestro VO para tiempos mayores que 0. Ahora que ya tenemos esa expresión, vamos a proseguir a calcular la potencia que se ha disipado. Entonces, para eso necesitamos, en primer lugar, calcular la energía que queda en cada uno de los capacitores. Entonces, como ya habíamos dicho, cada uno de los capacitores se encuentra en una malla distinta. Por lo tanto, hay que analizar la energía de cada capacitor por separado. Entonces, primero vamos a poner una expresión para la energía. Entonces tenemos que la energía total, ¿verdad? En total de los dos va a ser igual a 1/2 de la capacitancia 1 por el voltaje de 1 al cuadrado, más 1/2 de la capacitancia 2 por el voltaje 2 al cuadrado. Cabe aclarar de que eso lo vamos a calcular para un tiempo de 60 milisegundos. Bien, entonces, para obtener cuánto es el porcentaje de potencia que se ha disipado del circuito, vamos a tener que, va a ser con la siguiente expresión: el porcentaje de energía disipada va a ser igual a la energía inicial menos la energía final esto dividido entre la energía inicial. Multiplicado por 100.
Entonces primero para poder calcular la energía que viene del capacitor inicial y en el momento final, vamos a ocupar las expresiones anteriores que ya habíamos obtenido de voltaje de los capacitores y además vamos a calcular la energía que había dentro de ellos. Entonces, primero vamos a calcular la energía inicial del capacitor 1. Entonces la energía inicial del capacitor 1 va a ser igual a 1/2 de la capacitancia 1 por el voltaje 1 al cuadrado. Entonces, en el tiempo 1 esto va a ser igual a 1/2 la capacitancia, que es 5 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicado por el voltaje al cuadrado, y en el voltaje en el momento 0 va a ser igual a 4 voltios. Y esto al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado 4 por 10 a la menos 5 joules. Ahora, la energía inicial de 2 va a ser igual a 1/2 de la capacitancia de 2 por el voltaje 2 al cuadrado. Entonces, ya sustituyéndolo, eso nos va a dar 1/2 de 1 por 10 a la menos 6 faradios por 8 voltios cuadrados. Entonces, esto nos va a dar como resultado 3.2 por 10 a la menos 5 joules. Entonces ya tenemos las energías iniciales. Ahora vamos a calcular las energías finales. Para calcular la energía final, primero necesitamos calcular cuánto es el voltaje que queda en el capacitor después de los 60 milisegundos. Entonces, el voltaje del capacitor 1 en un tiempo de 60 por 10 a la menos 3 segundos va a ser igual a 4 voltios elevado a la menos 10 multiplicado por 60 por 10 a la menos 3 segundos. Eso está entre segundos. Por lo tanto, eso nos va a dar igual a 2.19525 voltios. Ese es el voltaje que todavía queda en el capacitor. Ahora para el capacitor 2, el voltaje de 2 en un tiempo de 60 por 10 a la menos 3 segundos va a ser igual a 8 voltios multiplicado por E elevado a la menos 25, esto sobre segundo, por 60 por 10 a la menos 3 segundos, y esto nos va a dar un valor de 1.78 5041 voltios. Ese es el voltaje que todavía queda en el capacitor. Ahora procedimos a calcular la energía en el momento, cuando son 60 milisegundos. Entonces, la energía final, a eso le llamaremos D1, va a ser igual a 1/2 de la capacitancia 1 por el voltaje 1 al cuadrado, que en este caso sería 1/2 de 5 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicado por el voltaje de 1 que todavía quedaba, que es 2.19525 voltios al cuadrado, y eso nos va a dar como resultado 1.2048 por 10 a la menos 5 joules. Y ahora para el capacitor 2, energía final de 2 va a ser igual a 1/2 de la capacitancia 2 por el voltaje 2 al cuadrado. Entonces, sustituyendo, nos queda 1/2 de 1 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por 1.785041 al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado 1.5932 por 10 a la menos 6 joules. Entonces, la energía inicial total, haciendo la sumatoria de ambas energías, nos va a quedar igual a 4 por 10 a la menos 5
más 3.2 por 10 a la menos 5. Eso nos va a dar igual a 7.2 por 10 a la menos 5 joules. Y ahora la energía final nos va a dar igual a 1.2048 por 10 a la menos 5 joules más 1.5932 por 10 a la menos 6 joules. Entonces eso nos va a dar como resultado 1.3641 por 10 a la menos 5 joules. Entonces ya tenemos la energía final y la energía final y la energía inicial. Entonces ya teniendo esto, vamos a proseguir a calcular el porcentaje de energía que se ha disipado. Entonces vamos a tener, como ya hemos puesto, que el porcentaje de energía disipada va a ser igual a la energía inicial menos la energía final sobre la energía inicial. Entonces sustituyendo nos va a quedar 7.2 por 10 a la menos 5 menos 1.3641 por 10 a la menos 5, esto dividido entre 7.2 por 10 a la menos 5 multiplicado por 100, ya que estamos obteniendo un porcentaje. Entonces esto nos va a quedar 5.77 5.8359 por 10 a la menos 5 entre 7.2 por 10 a la menos 3 multiplicado por 100. Entonces esto nos va a dar un resultado de 81.05%. Por lo tanto, el porcentaje de energía disipada es igual a 81.05%. Por lo tanto, ya la mayoría de la energía se ha disipado de los capacitores. Bueno, espero que les haya gustado el video y les haya ayudado, y muchas gracias por su atención.